al respecto, aún teniendo todos estos elementos que tienen, ¿no? Porque antes no los tenían. Voy a saludar a Daniel Cáceres, que es delegado provincial de Huatre Salta, es secretario general de la seccional 318 de la ciudad de Embarcación, porque queremos hablar con él de lo que está pasando en Osprera, donde parece que se están dando está la justicia investigando, está imputado por esto el titular de la cartera de trabajo, varias irregularidades en esta obra social que está intervenida por el gobierno nacional. ¿Cómo le va, Daniel? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Buen día a vos, a toda tu audiencia, a los compañeros en estudio. Bueno, cuéntame un poco, ¿cuáles son las irregularidades que se están advirtiendo allí en Osprera? Nosotros acá vemos con real preocupación y la verdad que la situación ha tocado fondo, porque, a ver, nos toca a nosotros de cerca, entendiendo de que constantemente estamos en permanente contacto con los trabajadores y bueno, vemos la falta de atención, que es lo primero y principal, y en cuestiones de que muchos ya corren riesgo de la vida, ¿no? De su propia salud, porque la falencia en cuanto a operaciones que fueron postergadas, todavía están dilatándola, falta de prestaciones en general, ¿no? Tanto una orden médica para atender con un clínico, como así también operaciones programadas, compañeros que tienen diabetes y demás, donde tienen que tener una asistencia permanente, o como la venían teniendo, y a partir de agosto del año pasado se vino truncando toda esta situación, y de hecho, bueno, más decirte que ya han llegado ahora están haciendo una emigración, no solamente en este caso el perjuicio en cuanto al afiliado propio, en cuestiones de salud y darle prestaciones, y estamos hablando de salud puntualmente, sí, que es vida, sino también estamos hablando de que hay otro paralelo, que es en este caso la emigración de los trabajadores, de los afiliados, de los compañeros afiliados a la obra social, a otras obras sociales que quizás obviamente no le van a dar nunca las prestaciones que le daba antes de ser intervenido la obra social, y quedando preso un año en esa obra social, claro, optando y queriendo solucionar o revertir la situación que hoy tienen con Osprera. Pero bueno, lamentablemente en muchos casos que ya hemos visto esas situaciones no terminan siendo ciertas y terminan siendo peor que el remedio que la enfermedad, ¿no? En este caso, o la solución, llamémosle. Sí. Entonces, esa es la realidad, y bueno, salen cazando ahora afiliados, que también es otra opereta en ese punto, que lo único que hacen es tratar de buscar afiliados para tener un caudal en este caso de aportes, pero de prestaciones y demás, ni hablar, ¿no? Y bueno, y eso genera un problema a la arca de la obra social, de lo que está provocando este gobierno, ¿no? Uh-huh. Bueno, y sumando las irregularidades, como bien sí, creo que... Sí. Ahora le pregunto puntualmente sí, por eso. No, estoy viendo pacientes oncológicos, pacientes con HIV, todos haciendo alguna demanda. Hay casos judicializados, hay una niña que padece, que cursa una enfermedad oncológica y le interrumpieron el tratamiento desde esa, insisto, obra social que hoy gestiona el gobierno nacional. De esto estamos hablando, por eso es tan pero tan grave. No, entre las irregularidades entiendo que hay contratos millonarios. Por ejemplo, estuve viendo que hay un laboratorio que no se entiende bien qué contraprestación brinda la obra y que recibe varios millones, o recibió hasta aquí varios millones por parte de Osprera. Sí. Mira, en ese punto creo que también es mucho más grave en cuanto a ver, la mayoría está poniendo todo el aparato de administración pública al servicio, en este caso, de esta irregularidad y este robo que le están haciendo a la Osprera. Sí. Nosotros fuimos acá a la Superintendencia de Salud en Salta Capital, a los efectos de llevarle alguna inquietud y buscar qué manera, como superintendencia, la que regula las obras sociales, que de hecho la intervención fue para sanear a la obra social, que decía o manifestaban a la hora de la intervención, que primero llama la atención que fue por un decreto de primera instancia, decreto del presidente de la Nación, cuando no tiene competencia alguna para hacer ese decreto de intervención. Después buscando la área por medio de la Superintendencia de Salud, que sabemos bien que esto fue orquestado por el diputado Pablo Anzaloni, que hoy es libertario, ¿sí? Sí. Y puso plata para ser candidato, y esa plata salió de la obra social, como así también salió esa plata de la campaña de que fue en la interna nuestra, de nuestra organización gremial allá por el 2022, cuando fuimos a elecciones,
que también sacó plata para hacer su campaña de la obra social, por eso fue denunciada por nuestro secretariado nacional. Ahora cuando voy a la superintendencia, me dicen que la obra social no está intervenida. Ah, bueno. O sea, el colmo de los colmos. Pero ¿y entonces? Claro, y me tengo que manejar por un correo que ellos me mandan, y de ahí tienen que hacer, o sea, volvemos a lo mismo que lo que nos están haciendo el interventor de la obra social, que todo tiene que ser por la aplicación, que todo tiene que ser por internet. O sea, ¿para qué están de pronto, digo, no? Atendiendo ahí, aparte de la cola que había por el tema del problema que hay por tema de discapacidad, que sacaron a mucha gente que vi que realmente no hace falta darte cuenta, con lo solo verlo te das cuenta de que ellos son más que beneficiarios absolutos de este beneficio, porque tienen la discapacidad más que evidente, y haciendo cola para tratar de revertir esa situación porque se la quitaron. Sí. ¿Sí? Y incluso ahí cuando vamos nos dijeron eso. O sea, la verdad que están, como te dije, ponen el aparato del gobierno para toda esta artimaña y esta mentira que están haciendo, esta interrupción y el robo, porque esto es un afano que le están haciendo a la obra social, a los afiliados, y sumándole la gravedad en cuestiones de inasistencia de salud, que esto termina, ya sabemos cómo termina, cuando un trabajador, un afiliado está cursando una enfermedad y no puede tener la atención y la asistencia y la medicación. La verdad que bastante problemático y la verdad que es preocupante, ¿no? Daniel, la obra social obviamente que responde al sindicato de la UATRE, o originalmente pertenecía al sindicato de la UATRE. ¿Qué pasa con este sindicato del que formás parte y que fue un sindicato que fue muy funcional a la llegada del gobierno de Mauricio Macri? El propio Momo Venegas le había armado un partido que se llamaba FE para poder presentarse, un sindicato que durante mucho tiempo estuvo disputado y que hoy en día es la estructura que está detrás y que reclama recuperar Osprera. Mira, en ese punto te debería decir que nosotros, en cuanto al tema del partido, nosotros hicimos, porque necesitamos tener independencia como trabajadores a los fines de poder hacer una política, como bien lo decía, veníamos con el alternamiento peronista, la mayoría de los sindicatos, creemos que no hay solución, si no hay solución política. En ese punto se fue la intención de generar y bueno, crear el partido. Después, bueno, situaciones obviamente políticas que habrá tomado el compañero, cuando conducía el compañero Jerónimo Venegas, pero a ver, en este punto, quiero ser más que claro, nosotros veníamos, nuestra obra social venía con el directorio, que durante mucho tiempo fueron, cuando después de Izara pasó a Osprera, fueron trabajadores rurales, parte del directorio, de lo cual era más que claro y evidente que conocíamos, porque la mayoría de los compañeros que estaban en la presidencia, excepto vicepresidente, que estuvo Pablo Anzaloni, y con otros 3 compañeros más, llamémosle así, del directorio, no recorrían el país y veían las necesidades de los afiliados, a los fines de ir mejorando la prestación y demás, cuando veníamos con varios problemas, tanto económicos y demás, que bueno, lo tenía el país en general, se venían dando soluciones, teníamos manera de hacer los trámites para que este compañero o los afiliados tengan la solución, y en este caso mejorar o ampliar, si se quiere, el espectro de atención en cada provincia, porque nosotros tenemos la obra social, pero también tenemos las bocas de expendio a nivel país, donde hay seccionales, por ejemplo, donde no tienen clínica, sí, pero tienen la boca de expendio para poder hacer las gestiones, y van, por ejemplo, de una localidad a 40 kilómetros donde hay una clínica y demás, y demás. Ahí suele casi la mayoría de veces haber consultorios primordiales que deben ser la primera instancia, que es médico clínico, ¿verdad? Esta gente de la intervención cortaron todos esos servicios. Y la boca de expendio era más que fundamental, era una pata pero principal de las prestaciones, porque ahí llegábamos a un lugar donde no había quizás clínica y demás, pero teníamos la boca de expendio, que este compañero podía irse ahí a tramitar cualquier, en cuanto a la obra social, ya sea atenciones primarias, Sí. Operaciones, pedir prótesis, hacer lo que el tema por pedido por diabetes y demás, todas las gestiones pasaban por ahí. Ahora eso quedó absoluto. Se redució al 10% en cuanto a eso. ¿Cuánto gana un peón rural hoy? Hoy supera los 870.000 pesos.
Es difícil, ¿no? Vivir en la zona rural con ese dinero, tener que moverse por una cuestión de salud y además lo que estamos hablando de los que están registrados, porque es uno de los sectores que mayor empleo precarizado, sin registrar, informal tiene, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. A ver, nosotros, por ejemplo, tenemos Salta Capital, sin ir más lejos, tenemos 19 Boca de Expendio, ¿sí? Y tenemos 14 seccionales. La 19 Boca de Expendio teníamos un fluido de atenciones, sin caso puntual de embarcación, teníamos nosotros de atenciones entre 700, 600. Ahora, obviamente, todo el tiempo estamos reclamando, o sea, vienen los compañeros que no pueden entrar al sistema, que no les responden 10.000 cosas, pero te estoy hablando de un porcentaje mínimo, porque después el resto no tiene internet, vive alejado, nosotros durísimo. La jurisdicción es bastante amplia. Muy duro. No, por eso me quedo reflexionando con respecto al, usted dice, el compañero Venegas, la pregunta que le hizo recién mi compañero Jair, digo, qué difícil también con esa conducción que se apega a los gobiernos como el de Mauricio Macri, a los gobiernos más de derecha, que generalmente son gobiernos muy lesivos, sobre todo para estos trabajadores, para estos sectores tan vulnerables, ¿no? Sí, yo calculo que en cierta manera, a ver, en la política siempre se busca la manera de, en este caso, a ver, nuestro compañero Jerónimo Venegas habrá visto la realidad de lo que estaba pasando con el gobierno anterior. Llamémosle, nosotros, si bien recordamos, nos intervinieron lo que es el Renatre, que después pasó a ser Renatea, lo inventaron nosotros, en este caso, la promulgación de la 26727 fue un proyecto en este caso, viendo de que el Estatuto del Peón anterior que había salido ya tenía caducación, con solo decirte que hablaba a la jornada laboral de puesta del sol, cuando nosotros ya habíamos sacado una resolución de que es 8 horas de trabajo diario y 44 semanales. Entonces veíamos que era una necesidad de sacar, habíamos presentado el proyecto que nunca se pudo dar y hasta que después terminó usando el gobierno, en este caso Cristina Kirchner, y nos terminaron cambiándole algunos puntos e intervinieron fue más opositora al gobierno de Cristina que al gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Totalmente, y además un régimen de trabajo agrario, que es el que aprobó Cristina, que era bastante beneficioso, digo, sobre todo teniendo en cuenta que era la actualización de una normativa que venía de 50 años atrás. Sí, bueno, seguramente, pero a eso es lo que decíamos, pero era un proyecto del gremio, ¿sí? Ese proyecto, o sea, todo lo que tiene que ver con la 26727 fue un proyecto del gremio, excepto algunos artículos que era al final donde se hablaba justamente por el Renatre, donde ahí justamente cambian y forman un Renatea. ¿Sí? Después la justicia, cuando judicializamos, nos dio la razón y volvió a hacer el Renatre. Claro, lo que no se entiende, Daniel, es por qué si el gobierno aprueba un proyecto que era casi escrito totalmente por el gremio, ustedes terminan siendo opositores a ese gobierno. Por eso digo, porque fue... A ver, en ese punto te decía, porque fueron con unas situaciones como que digo, bueno, yo te ayudo, pero no, porque la finalidad era quedarse con el Renatre. ¿Se entiende? Porque si no hubiesen cambiado esa situación. Y el Renatre fue una lucha que fueron por años. Recordemos que nosotros, el Estatuto del Peón, nosotros a nivel nacional, en lo que es la Ley Nacional del Trabajo, el 1,5% el trabajador quedaba en el Estado. No iba a una caja para un fondo de desempleo. El trabajador, el peón, el rural, estaba excluido para cobrar el fondo de desempleo. Hasta que el compañero Venegas, ¿sí? En la mano de Néstor Kirchner, justamente se prueba lo que es la ley para lo que es el Renatre, y de ahí empezamos a tener nosotros el fondo de desempleo. Bien. Bueno, o sea, es una tarea bastante ardua, ¿no? Pero bueno. Claramente. Daniel, gracias por recibirnos hoy, ¿eh? No, por favor. Hasta luego. Por favor. Hasta luego. Estamos hablando con Daniel Cáceres, delegado provincial de Guatre Salta y secretario general de la seccional 318 de la ciudad de Embarcación. Que ellos están denunciando, claro, lo que pasa es que acá viene todo, las peleas internas son las que terminan poniendo en ebullición estas cuestiones, ¿no? Y las denuncias por irregularidades o por supuesta corrupción dentro del gobierno Javier Milei. Lo mismo que decíamos recién en Andes, aquí también, ¿no? Hay gente que no está tan lejos, no está en las antípodas, pero
pero llegan a con Anzaloni es la cuestión. Con Anzaloni que perdió que la venía interna. De ahí adentro. Que venía claro. de ahí dentro, que perdió la interna con José Boitenco por solamente 11 votos y que, como vos bien decís, cuando se corre, emerge la PUS. Sí. Y bueno, la discusión por el rol de Guatri y demás viene desde hace años, ¿no? Qué difícil explicar las decisiones del compañero Venegas. Más sencillo criticar al gobierno de Cristina Kirchner, de Cristina puntualmente, no tanto de Néstor, de Cristina, que a otros gobiernos, de Mauricio Macri, por ejemplo, no, porque piñaron de la mano con Mauricio Macri. Pero lo que quiero decir, que fueron los gobiernos que más hicieron por la situación de los trabajadores rurales, digo, la cantidad de denuncias por trata de personas, los equipos que se conformaron para acompañar justamente a quienes estaban en esa situación, familias completas, lamentablemente, ¿no? Víctimas de la explotación laboral en diferentes zonas rurales de diferentes provincias, que era noticia, lamentablemente casi cotidiana, porque había mucho, hoy no es noticia, porque desaparecieron los equipos con Mauricio Macri, lo primero que hizo fue desintegrarlos. Totalmente, de hecho estaba viendo la ley de régimen de trabajo agrario, que es lo que impulsó Cristina, una ley que parece muy progresiva para todos, salvo para la corporación que dirige la UATRE desde los tiempos de Momo Venegas a esta parte. Bueno, en fin, 13:31 tenemos tanda, dale, sí, ya estamos de regreso.